decimos gracias, Dios, porque hasta aquí nos has traído. Aleluya. Qué lindo cuando recibimos tu paz. Qué lindo cuando estamos dentro de tu presencia, tenemos paz, tenemos gozo y tenemos esa certeza, Padre amado, de tu perdón. Gracias, Señor, por los elementos y el pan, Padre amado, que pudimos simbólicamente traer a nuestra casa, a nuestra iglesia, con nuestros hermanos juntos en armonía. Porque celebrar la cena de Cristo es celebrar el amor de Cristo con todos los hermanos en armonía. Gracias, Señor, por la pastora. Gracias por la palabra que tienes para nosotros. Habla a nuestros corazones en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amada iglesia. Amén. Pueden tomar asiento. Damos gracias a Dios que podemos estar aquí en la casa de Dios. Amén. Continuando. ¿Quién es bendecido? Dios bendice. Amén. Pero Dios bendice ¿a quién? A los pobres de espíritu. Muy bien. Pero no solamente a los pobres de espíritu. César no analizó. Estaba haciéndole una caricia a Ruti. Bienaventurados, Mateo capítulo 5, versículo 3. La enseñanza anterior, Jesucristo nos habló de qué. ¿De qué? De que tenemos que ser pobres de espíritu. ¿Quién es bendecido? Los que son pobres en espíritu. ¿Y quién los bendice? Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 4. Vamos hoy para la bienaventuranza de los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Recordemos que este sermón del monte Jesús comienza con las bienaventuranzas. Y la primera declaración que Jesús hace es que somos bendecidos y Dios bendice a los que son pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Para usted poder entender todo el sermón del monte y todas las enseñanzas de Jesús, tiene que ser pobre en espíritu. Jesucristo comienza con esto: hay que ser pobre en espíritu, porque ya el reino de los cielos les pertenece. Para poder seguir las enseñanzas de Jesús hay que ser pobre en espíritu. Sin eso no va a poder aplicar nada de lo que Jesucristo enseñó en el sermón del monte y en la palabra. Amén. Aquellos que lloran, dice la palabra, que van a recibir consolación. Jesucristo nos sigue enseñando las características, los rasgos, el carácter de los ciudadanos del reino de Dios. Ustedes saben que en Estados Unidos hay una constitución de los Estados Unidos, ¿verdad? Y cada nación tiene sus reglas, tiene sus normas. Y en el pasaporte suyo, ¿qué dice? Que usted es ciudadano, ¿qué? Americano, pero el que vive en México es ciudadano ¿de qué? De la República de México. Y el que es dominicano es ciudadano ¿de qué? De la República Dominicana. Y cada país se rige por unas reglas, por unas normas, por unas leyes. Pero nosotros somos del reino de los cielos. Y en la constitución del reino de los cielos, Jesucristo nos dice cómo nosotros tenemos que comportarnos. ¿Amén? ¿Y qué características son las que describen a los ciudadanos del reino de Dios? ¿Amén? Amén. Cuando busco la definición de lloran, lloran, viene de penteo, afligirse, sentimiento o a entristecerse, lamentar, llorar, duelo. Cuando hablamos de consolación, hablamos de paracaler, llamar cerca, invitar, invocar, por exhortación o consolación, orar, presentar, rogar, alentar, amonestar, animar, confortar, consolar, exhortar, llamar a alguien para ayuda, invocar a Dios, suplicar. ¿Saben quién es nuestro consolador? El Espíritu Santo. Bienaventurado es alguien, ¿verdad? Recordando lo de la enseñanza anterior, bienaventurado es alguien supremamente bendecido.
alguien que es feliz. Mucho más que un sentimiento temporero de felicidad, es un estado de bienestar en relación con Dios. La disfrutan los que responden al llamado de Dios. Los bienaventurados tienen una vida de plenitud y refleja lo que hemos sido llamados a ser. Refleja contentamiento, refleja paz interior, refleja seguridad, confianza en nuestra relación con Dios. Los que somos bienaventurados hemos experimentado la salvación por medio de Jesús. Amén. Vamos a Juan brevemente, capítulo 14. Juan capítulo 14. Y vamos a leer en el 15. Dice Jesús en su palabra: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. Y voy a hacer una pausa. El consolador, que es el Espíritu Santo, es una promesa de Jesús, y Él dice que es necesario que Él se vaya para que Él pueda venir. La función de un consolador es ser un intercesor, un abogado, uno que es llamado para ayudar, alguien que defiende la causa de una persona ante un juez. ¿Y quién es nuestro abogado? Jesús. El consolador, que es el Espíritu Santo, dice en el 14:26, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El consolador es el Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo en nuestras vidas fue dada por Jesús. Y aquí dice en su palabra, y yo quiero que usted entienda cuál es la función del Espíritu Santo, que es nuestro consolador. El Padre lo envía a nombre de quién, de Jesús, y Él nos enseña todas las cosas y nos recuerda todo lo que Jesús dijo. Así que cuando usted tiene una duda, una pregunta, tiene que tomar una decisión, usted consulta a ¿quién? A Dios. Usted va en oración y le dice: Señor, tengo que tomar esta decisión. Que tu Espíritu Santo me ayude a tomar la decisión correcta, la que está dentro de tu voluntad. Porque usted sabe todas las malas decisiones que nosotros hemos tomado fuera de la voluntad de Dios, pero Dios en su infinita misericordia pues nos ayuda bien. Pero ¿qué pasa? Que cuando ya nosotros tenemos un conocimiento de Cristo, pues la carga es mayor, ¿verdad? Como si en lo terrenal el desconocimiento de la ley no nos exime de cumplirla. Que yo no sabía que esa ley existía. Sí, pero es una ley, la violaste, así que tienes que pagar por eso. Pues cuando nosotros conocemos lo que el Señor nos enseña, tenemos una carga aún mayor. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer lo que Él nos manda hacer. No podemos actuar como ciudadanos del mundo cuando ya conocemos la norma del reino de Dios. Aleluya. Amén. Por eso, ejemplo, la palabra nos enseña de que no podemos adulterar, de que no podemos fornicar, que no podemos robar, que no podemos mentir, que no podemos blasfemar. Todo eso lo conocemos. Si conocemos y sabemos que eso no es del agrado de Dios, ¿lo vamos a hacer? No. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos del reino de Dios y ya conocemos la verdad. Si desconocíamos la verdad y lo hicimos, abogado tenemos en los cielos. Cuando venimos al entendimiento decimos: Señor, perdóname. Lo hicimos por desconocimiento. Pero ¿qué pasa? La palabra nos enseña, lo leí cuando estábamos haciendo la Santa Cena, que cuando participan de la Santa Cena, sabiendo que lo que están haciendo es pecado,
en vez de recibir bendición, lo que vas a recibir es juicio para tu vida. Aleluya. Cuando viene el juicio para tu vida, se entenebrece el entendimiento. Porque el Señor expande nuestro entendimiento por medio de su palabra y por medio del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros ignoramos al Espíritu Santo e ignoramos lo que el Espíritu Santo habla en nuestras vidas, sabiendo que estamos haciendo algo mal, nosotros mismos nos condenamos. Amén. Entonces, Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, el Paracletos, el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, y mi Biblia tiene Espíritu con letra mayúscula, o sea que es el Espíritu de verdad. Él no te va a engañar, Él no te va a mentir, el cual procede del Padre, nuestro Dios. Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo todos los días de nuestra vida da testimonio de Jesús. Amén. Juan 16. Sí. 1 dice: estas cosas os he hablado para que no tengan tropiezo. Los expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis, se acuerden de que ya se los había dicho. O sea, que cuando los expulsen de la sinagoga, cuando los maten pensando que están rindiendo servicio a Dios, lo están haciendo porque no conocen al verdadero Dios. ¿Te acuerdas de cuando yo te lo dije? Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió. Esto es Jesucristo hablando. Y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Oye, el Mesías está ahí, está con ellos. Uno no quiere que Jesucristo pase por lo que pasó y se fuera. Si nosotros hubiésemos estado con Él aquí mismo, también estuviéramos tristes. Pero Jesús está diciendo: les estoy diciendo esto y acuérdense de lo que les estoy diciendo. Es necesario que yo me vaya. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. ¿Cuál es el mayor pecado? No creer en Dios. No creer en Jesús. La incredulidad en Jesús. Porque mucha gente cree en cosas del mundo, pero no creen en Jesús. Aleluya. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Ruach, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, nos recuerda día a día ¿a qué? A caminar en la verdad de Jesucristo. Porque el Espíritu Santo no habla de su propia cuenta. Él habla de qué?
De todo lo que ha oído del Padre que fue manifestado por el Hijo, Jesús. Y es ahora revelado a nosotros por medio de su Espíritu Santo. Por eso es importante que nosotros tengamos una relación con nuestro Dios. Amén. Y que busquemos la dirección del Espíritu Santo. Así que con esta breve introducción del Espíritu Santo voy a hacer un paréntesis y voy a continuar. Dice, lo que Jesús nos enseña en el Sermón del Monte son las implicaciones espirituales del reinado de Jesús en nuestras vidas. ¿Cómo viviremos cuando Jesús sea nuestro Señor? ¿Cómo estamos viviendo sabiendo que Jesús es nuestro Señor? Nuestro carácter, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestra conducta, nuestra vida diaria como discípulos de Jesucristo. Jesús nos da instrucciones para cada uno de sus discípulos. ¿Por qué? Porque ya hemos recibido salvación por medio de Él. Aleluya. ¿Cómo Dios espera que nosotros vivamos? El mensaje que Dios quiere que nosotros enseñemos a otros, ¿cuál es? El que Jesús nos enseñó. ¿Qué mensaje usted va a enseñar? De Cristo, de Dios. Lo que Él nos enseñó, lo que está escrito en su palabra. Así que Jesucristo enseñaba a sus discípulos, y cuando Jesucristo enseñaba a sus discípulos, era una acción repetitiva y ¿qué? Habitual. Muchas cosas Jesús se las repetía constantemente a los discípulos, y cuando usted lo va leyendo, Él le dice, yo le estoy diciendo estas cosas porque cuando venga y ocurra, no me digan que no me lo dijeron. No se les olvide que Él se lo dijo. Yo voy a ser crucificado, pero aquí el Pedro dijo, no, jamás voy a permitir que te maten. No, es que tiene que acontecer lo que escrito está. Y Jesús enseñó, y enseñó, y enseñó, y repitió, y repitió, y repitió. ¿Por qué? Para que no se les olvidara exactamente, Rudy. Es aquí, nosotros repetimos y repetimos y repetimos, y nos repetimos a nosotros mismos, y leemos la Biblia, y seguimos haciendo cosas que no se supone que estemos haciendo, y nos lo siguen repitiendo, y seguimos haciendo. Imagínate eso. Pero ahí está el Espíritu Santo, que viene a nuestro rescate, que viene a nuestra memoria, que viene a nuestro auxilio, y nos dice, recuerda lo que dice la palabra. El que me la hizo me la paga. Perdona a tu hermano hasta 70 veces 7. Si le dan en la mejilla, pon la otra. Si te piden la capa, dale la túnica. Y el Señor nos acuerda que le quiero divorciar. Jesús no aprueba el divorcio. A menos que sean, ¿verdad?, por unas razones bíblicas. Pero la solución a tu problema no está en divorciarte. Te vas a divorciar, te vas a casar con otro, y el problema sigue estando allí, porque el problema viene de la raíz del corazón. El problema está en el corazón del ser humano, de uno, que no quiere sanar, que no quiere recibir la dirección del Espíritu Santo. A lo mejor, mira, en vez de decir, me quiero divorciar, mejor di, me voy a callar. Santo. Aleluya. Me voy a callar y no voy a contestar. Voy a menguar para que Cristo viva en mí. Voy a orar por mi esposo, voy a orar por mi esposa hasta que yo vea que Dios ha prometido en mi hogar, en mi casa, en mis hijos. Voy a declarar la palabra. Pero es más fácil ser ciudadano del mundo y cogerla fácil. De divorcio, porque el mundo aprueba el divorcio. Ahora hay un divorcio express. Antes era más difícil. Ahora es más rápido. Antes, si te divorciabas por adulterio, tu historial era manchado. Y no podías trabajar en gobierno, y no podías trabajar no podías, eso era, ahora no. No podías, por 5 años no te podías volver a casar. No, eso lo quitaron. Ahora el divorcio express. Porque es más fácil ser ciudadano del mundo que ser ciudadano del reino de los cielos. Porque Jesucristo nos manda a orar, porque Jesucristo nos manda a obedecer su palabra, porque Jesucristo nos manda a perdonar, porque Jesucristo nos manda a sacrificarnos a nosotros, a menguar nuestra carne, nuestras emociones, nuestros deseos. ¿Para qué? Para que Él se engrandezca.
para que Él sea glorificado. Alabado. Porque es más fácil hablar que callarse. Señor nos ayuda a todos. Y su Espíritu Santo nos enmudezca. Cuando tenemos que callar, hay que callar. Porque lo que quiere salir a hablar es que el orgullo, el ego, la carne. Somos espíritu, alma y cuerpo. Aleluya. Así que Jesús enseñaba a sus discípulos con una acción repetitiva y habitual. ¿Quién es bendecido? ¿A quién Dios bendice? A los ciudadanos del reino de los cielos. ¿Qué Dios quiere enseñarnos? A tener el carácter del reino de Dios. A tener las actitudes correctas para ser portadores de sus bendiciones. A que aprendamos los rasgos del carácter de ¿qué? Del cristiano, del creyente, de los hijos de Dios. Los rasgos del carácter son marcas o metas de todos los cristianos. Ustedes saben que cuando Jesucristo nos va enseñando la bienaventuranza, Él nos está enseñando unos atributos, unas características que tienen que tener los hijos de Dios. Y esto es del carácter. Esto es el carácter del creyente. No es temperamento, es que esa gente, ese señor tiene un genio, porque es un malcriado. Eso no tiene un genio, es lo que es un malcriado. Un mal temperamento. El carácter se sujeta al espíritu. El que es manso, no menso. Manso y humilde, no se enorgullece, se mantiene humilde. Eso es tener carácter. Carácter, perdonar. Carácter, amar. Carácter, hacer lo que no quieres hacer por el que te hizo lo malo. ¿Qué? Amar. Y si tiene necesidad, ayudarle. Aleluya. Aleluya. Eso es carácter. Carácter no es que, ay, es que esa mujer tiene un temperamento bien fuerte. Eso es temperamento, personalidad. Carácter viene de Dios y se sujetan al Espíritu Santo. A callar cuando hay que callar. Thank you, Jesus. A hablar la verdad cuando hay que hablar la verdad. Amen. Yes. A respetar y a decir la verdad en amor. Porque ahora el mundo está ofensivo más que nunca. Más que nunca. Y se va a poner peor. ¿Y qué le toca a la iglesia? Permanecer en el carácter de Cristo. Porque Cristo murió por nosotros. Y Él se entregó hasta el fin. Él no dijo, ay Señor, pasa de mí esta copa. Ya me rindo. No. Pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Yo quiero hacer tu voluntad, Padre. Yo quiero hacer la mía. Y Jesús nos enseñó. ¿Qué pasa? Que estos atributos, estos rasgos en el carácter del creyente, no es como que, es que yo quiero tener uno sí y uno no. Es que yo quiero ser manso, pero no quiero tener misericordia. Es que yo quiero llorar. Y le puedo decir que llorar no es llorar por cualquier cosa, es llorar con un propósito. Y les voy a explicar. Es que yo soy humilde porque yo quiero las bendiciones de Dios, pero es que este orgullo yo no lo voy a entregar. Humillarme en el altar jamás. Pasar al altar, yo soy de vergüenza. Van a decir que yo soy una persona que tengo muchos problemas. Sí, los tiene. Necesitas más a Cristo. El orgullo viene de eso. Yo no tengo ningún problema. No tengo ninguna necesidad. Eso es orgullo. Todos tenemos problemas y necesitamos a Cristo. Necesitamos a nuestro Salvador. Necesitamos humillarnos delante de Él. Así que, ¿qué les quiero decir? Que no podemos hacer exclusión de unos sí y unos no. En el caso de los dones espirituales, pues el Señor lo está conforme a la clase. Así que algunos van a tener unos dones y otros no. Pero en las características del Señor, todos tenemos que tenerlas. Y desarrollarlas. Así que tenemos que ser pobres en espíritu. Tenemos que ser mansos. Tenemos que ser misericordiosos. Tenemos que tener hambre y sed de justicia. Tenemos que ser limpios de corazón.
Tenemos que ser pacificadores, y pacificadores no significa que no vamos a confrontar, porque el pacificador confronta conforme a la voluntad y la verdad de Dios. Y tenemos que padecer persecución por la causa de Cristo. Amen. Praise God. Somos bienaventurados porque cuando somos humillados, vituperados, acusados falsamente por hacer la voluntad de Cristo, somos bienaventurados. Santo. Pero todos esos rasgos los tenemos que tener todos los hijos de Dios. Amén. Yo quiero ser humilde, pero no quiero ser misericordioso. Yo quiero ser manso, pero yo no quiero padecer persecución por Cristo. Eso no funciona así. Alabado Dios. No tenemos escapatoria de la responsabilidad para desear cada uno de estos atributos espirituales. Un creyente que dice ser cristiano, pero no demuestra ni desea ninguno de estos atributos, es cuestionable su salvación, porque no tiene el carácter de los ciudadanos del reino. El fundamento del carácter del creyente es la primera bienaventuranza. Bienaventurados los de pobres en espíritu. La pobreza de espíritu son aquellos que confían totalmente en Dios. Los humildes, los que reconocen la necesidad de Dios en sus vidas, reconocen su incapacidad espiritual, son los que en su conciencia más profunda comprenden toda su necesidad de Dios. Tienen la convicción que delante de Dios estamos vacíos de todos. Dejan la autosuficiencia a un lado, se quebrantan, se humillan delante de Dios. Es algo que no es un sentimiento, no es un estado de ánimo, no es una condición externa, es un verdadero encuentro con Dios. El pobre de espíritu confiesa su condición pecaminosa a Dios, confiesa su estado de rebeldía a Dios y que no tiene ningún bien espiritual sin Él. ¿Sabes que sin Dios tenemos bancarrota espiritual? Amén. Estamos vacíos. Es la primera fase por la cual un creyente comienza su relación con Dios. El primer punto de contacto entre mi alma y Dios es reconocer no lo que tengo, sino lo que no tengo. El llamado a ser pobre en espíritu es lo primero que Jesús nos enseña. ¿Por qué? Porque los otros rasgos o atributos vienen por causa de ser pobres en espíritu. Aleluya. Amén. Los que lloran es porque ya han experimentado el quebranto de reconocer a Dios como su Señor y Salvador y reconocen la pobreza espiritual que tienen sin Él. Los siguientes requisitos del carácter no pueden ser completados por fuerza propia, sino por medio de la confianza de un pobre en Dios, un mendigo. ¿Un mendigo qué hace? ¿Qué tiene? Necesidad. ¿Un mendigo qué hace? Pide. ¿Nosotros a quién le pedimos? A Dios. Amén. Estamos vacíos sin Él y somos mendigos espirituales y necesitamos a Dios. Entonces, nadie llora hasta que es pobre en espíritu. Nadie es débil hacia otros hasta que tiene una perspectiva humilde de sí mismo. No podemos tener un alto concepto de lo mismo. Si no usamos nuestra propia necesidad y pobreza, nunca tendremos hambre ni sed de justicia. Y si tenemos una perspectiva, un concepto demasiado alto de uno mismo, encontraremos difícil el ser misericordiosos con otros. Aleluya. Así que esta bienaventuranza Jesús empieza con lo que todo creyente tiene que tener, un verdadero encuentro con el Señor. Porque cuando tú tienes un verdadero encuentro con el Señor, tú vas a vivir humillado delante de su presencia. Y ustedes saben que me ministraba al Señor. Que muchos llegamos al Señor porque el Señor nos quita algo a lo cual nosotros estábamos bien aferrados. ¿Y sabes qué me ministraba al Señor? Que yo decía, ay Señor, perdóname.
perdónanos. Muchas de las cosas que nos quitan son cosas materiales, son cosas carnales, son cosas que satisfacen el ego. Y por medio de ese quebranto, de que te arrancaron algo que tocó tu carne, tú vienes al Señor. Pero ustedes se imaginan cuando uno tiene un verdadero encuentro con el Señor, no porque te quitaron algo material, sino porque tú reconoces que tu espíritu, tu alma, tu ser necesita verdaderamente a Dios. Que tú tienes ese encuentro tú a tú con Dios. El Señor no tiene que estar quitándole cosas a la gente para que vengan a Él. Él está arrancando los ídolos del corazón del hombre, porque es que no se han dado cuenta de que su corazón tiene que estar alineado a Él. Su corazón, su mente, su espíritu tiene que estar enfocado en lo eterno, en lo que verdaderamente es importante. Dios no tiene que estar quitándole cosas a la gente, Él no quiere. Pero si eso te va a hacer perderte en el infierno, mejor es que te quiten eso a que pierdas tu alma en el infierno. Muchos acá arriba han caído porque piensan que lo tienen todo, cuando se dan cuenta que no tienen nada. Qué lindo es venir a Dios no por knockout, sino por decisión, por la sabiduría que viene de la palabra. Que tú leas la palabra y tú digas, wow, yo necesito a Dios. Y el Señor es tan maravilloso y tan misericordioso que no te quita nada, porque sabe que tu corazón no se va a dañar. Alabado Dios. Así que, cuando hay mucho orgullo, mucha altivez, no hay misericordia. La reacción divina a la pobreza de espíritu es llorar. ¿Cuántos hemos llorado aquí? Todos, ¿verdad? Cuando nacimos, lloramos. Se supone que cuando nuestra madre dio a luz, a usted y a mí, si no lloramos, nos ataban hasta que empezáramos a llorar. Pero Jesús dice que son bienaventurados los que lloran, no emocionalmente. Lloro porque me quitaron el dulce. Quítale el dulce a un niño para que tú veas cómo va a llorar. Quítale el juguete, quítale el bobo, quítale algo a lo cual ese niño quiere. ¿Y qué va a hacer? Llorar. Ese no es el llanto que Jesús dice que es bienaventurado. Y la gente por esto tan superficial. No se trata del llanto que es ocasionado por el dolor de las consecuencias de nuestro pecado, sino de un dolor profundo ante Dios sobre nuestro estado caído. Nosotros somos ¿qué? Pecadores. Nosotros estamos aquí en la tierra porque hubo una interrupción en la eternidad. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿dónde estaban Adán y Eva? En el huerto del Edén. Estaban en la eternidad, pero por causa del pecado hubo una interrupción y somos nosotros aquí, estamos aquí. Así que como vivimos en un mundo caído, tenemos unas luchas, las cuales nosotros tenemos que constantemente vencer con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Así que el dolor que nos causa a nosotros, los que verdaderamente hemos tenido un encuentro con Dios, nos hace llorar en quebranto. Nos quebrantamos en llanto. ¿Por qué? Porque nos duele lo que le duele a Dios. Aleluya. A nosotros nos tiene que doler lo que le duele a Dios. A usted y a mí nos tiene que quebrar lo que quiebra el corazón de Dios. Amen. Thank you, Lord. Si a usted no lo quiebra nada, usted tiene que cuestionar su vida con Dios. Aleluya. Su convicción, su conversión con Dios. Porque ante la presencia del Señor todo tiembla. Amén. La palabra utilizada para llorar en el griego es la palabra más fuerte, que significa luto. Llorar por los muertos, llorar por la pérdida de un ser querido, el lamento apasionado por aquel que fue amado. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que están de luto. Pero no estamos hablando de la muerte natural. ¿Por qué? Porque el luto representa muerte y la muerte es la consecuencia
El que vive en pecado, vive en muerte. La pérdida espiritual, emocional o económica como consecuencia del pecado nos debe llevar al llanto y al anhelo por el perdón y la sanidad de Dios. Lloramos porque reconocemos nuestros pecados y los efectos de estos en nuestras vidas. El llanto es de la tristeza que produce arrepentimiento para salvación. Y brevemente le voy a leer 2 Corintios 7. Cuando nosotros nos quebrantamos en arrepentimiento, nosotros sentimos tristeza y tenemos que un llanto. Cuando nosotros reconocimos, bueno, cuando yo reconocí la cantidad de pecados que estaba haciendo delante de Dios, yo me quedé llorando y pidiéndole al Señor como 1000 veces, pelo, ya de muletilla, uno lo dice. Si usted no ha tenido un verdadero quebranto delante de Dios, usted tiene que anhelarlo, usted tiene que buscarlo, usted tiene que provocarlo, usted tiene que meterse en un cuarto en ayuno y orar hasta que usted siente el quebranto de Dios en su vida. Hasta que usted llore con los gemidos que salen de lo más profundo del alma, del corazón, del espíritu, y recibir ese consuelo del Espíritu Santo. Porque dice que los que lloran, pero no son los que lloran porque le quitaron un dulce, o porque le quitaron el carro, o porque le quitaron la casa, son los que lloran porque reconocen que son pecadores, que necesitan perdón, que necesitan sanidad, que necesitan arrepentirse delante de Dios. Van a recibir ese consuelo del Espíritu Santo, del Paracleto, del abogado, del intercesor, de Dios. La pobreza de espíritu llega cuando tenemos un verdadero encuentro con Dios. Cuando vemos nuestra verdadera condición a través de la luz de Cristo, cuando la verdad de Cristo viene a nuestra vida y nosotros vemos la condición en la cual nosotros nos encontramos, hay que llorar. Hay que llorar. Cuando nos damos cuenta de nuestra verdadera condición, provoca llanto. ¿Alguna vez usted ha tenido una camisa manchada? ¿Y esa mancha se ve de cerca o de lejos? En oscuridad, ¿puede ver la mancha? No. Pero mientras más se acerca la luz, más que se revela la mancha. Y cuando ya usted sabe que esa camisa tiene una mancha, ¿se la pone o no? No. ¿Por qué? Porque está manchada, tiene una mancha, está sucia. No sirve, no sale, hay que botarla. Hay que botarla, dice Rudy, porque no sirve, no sale la mancha, hay que botarla. Por orgullo. Así mismo hace el Señor con nosotros. Tú no sirves, esa mancha no sale, vamos a botarlo. El Señor, Él pone su luz en nosotros para que Él pueda mostrar a nosotros nuestra condición. Para que nosotros podamos venir a donde Él, pedirle perdón, arrepentirnos y quebrarnos delante de Él. Y dice que hallamos consolación. Mi esposo sí que si una mancha en una camisa, ese no se la vuelve a poner. Si la mancha no sale, por más que lo trate, digo, papá, esa mancha no se ve, pero yo sé que está ahí. Yo la traté de limpiar, pero no sale. Hay una camisa que se me cayó café y hay una mancha y no sale. Y dije, yo te voy a seguir poniendo porque no te voy a echar al zapacón y te voy a regalar. No se nota casi, pero yo sé que está. Yo me la sigo poniendo para el diario. Pero el Señor no nos desecha así. Gracias a Dios. El Señor muestra su verdad a nuestro corazón para que nosotros seamos purificados por el Espíritu de Dios, por su Espíritu Santo, para que vengamos al arrepentimiento y eso produzca llanto, quebranto. O sea, de que yo pasé de muerte a vida. Yo pasé del infierno a la eternidad. De una vida de condenación a una vida de eternidad, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso no es algo maravilloso. Eso no es algo que uno dice, yo quiero compartir esto con el mundo. Yo quiero compartir esto con todos. Cuando nos damos cuenta de nuestra verdadera condición, lloramos por nuestros pecados, lloramos por nuestros fracasos, por nuestras deficiencias, por las condiciones de nuestro mundo. ¿Usted no ve cómo está el mundo? ¿Y eso no le produce llanto?
cuando vemos el efecto devastador del pecado, cuando vemos las noticias, los periódicos, la prensa, las noticias en la televisión, cuando vemos la ceguera del hombre que camina por el camino que conduce a la destrucción y se niega obstinadamente a cambiar, eso produce llanto. Cuando uno ve a un ser querido que se sigue consumiendo en el pecado, en la maldad y en lo malo y en lo que no agrada a Dios, eso produce llanto. Y uno ora y sigue intercediendo y sigue clamando. La palabra nos enseña, hay dos más dos, ¿verdad? Relatos donde nos dice que Jesús lloró. Una vez cuando vio a Jerusalén y vio la destrucción que vendría sobre ellos porque eligieron rechazar su reino y rebelarse contra la autoridad de Dios en sus vidas. ¿Ustedes se creen que Dios está ahí sentado en su trono y está, yo soy Dios y como yo voy a enviar a Jesucristo en la segunda venida, ¿verdad? Pues, Él sufre. Santo, amén. Él sufre por ver la condición de sus hijos, de los representantes de Jesucristo. Y Jesús lloró cuando vio a Jerusalén y vio la destrucción que vendría sobre ellos, porque ellos eligieron rechazar a Jesucristo y su reino. Santo. Porque ellos decidieron rebelarse contra la autoridad de Dios en sus vidas. Y eso entristeció a Jesús. Y él lloró. Jesús lloró cuando iba de camino a la tumba de su amigo Lázaro. Y él no lloraba porque su amigo Lázaro estuviera muerto, porque él sabía que iba a resucitar. Amen. Él lloró al ver la condición y el sufrimiento de que el pecado había traído a la humanidad, al ver las expresiones de dolor de Marta y María. Él lloró por ver la condición de los que estaban alrededor de él, que no creyeron, no creían. Sí, Jesús, Él va a resucitar. Y sale ahí con teología. Me levantaré en la segunda, me levantaré en la primera resurrección, yo me quedo aquí, yo me quedo aquí. Eso no es María, Marta, no. Yo soy Jesús. Yo no voy a resucitar. Y cómo el pecado entenebrece el corazón del creyente, ocasionó que Jesús llorara. Jesús nos da la promesa de que hay consolación. Aquellos que lloran recibirán consolación. Aquellos que lloran sobre su pecado y su condición pecaminosa se les promete consolación. Dios permite que esta tristeza en nuestras vidas es parte del desarrollo del creyente, es parte del camino, pero no es una permanencia. Aquellos que lloran por la causa de Dios son participantes de sus padecimientos, como lo dice Filipenses 3:10. El propósito de confiar en Dios es conocerle, establecer una relación personal con Él y conocer el poder de su resurrección, el poder que Cristo ahora ejerce a la diestra de Dios. El creyente llega a conocer este poder a medida que participa de los mismos padecimientos que Jesús enfrentó. Padecimientos que vienen como consecuencia de ser testigos fieles en un mundo caído. Las buenas noticias: los que soportan padecimientos con Cristo y por Cristo llegarán a la resurrección de entre los muertos, así como Jesús llegó. ¿Qué nos consuela? Jesús murió por mis pecados y mis fracasos. ¿Qué nos consuela? Dios no me ve en mi lucha inútil por la perfección, sino que me ve perfecto o completo en su Hijo Jesús. ¿Qué nos consuela? Pablo lo llama el Dios de todo consuelo y ora para que Él pueda consolar a los que están con desconsuelo, con el mismo consuelo que Pablo había recibido cuando estaba pasando por su propia aflicción. El Salmo 126, 5, 6 dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que
lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Isaías 25:8 dice: destruirá para siempre a la muerte, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Juan 16:20: de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Santo. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Aleluya. Apocalipsis 21:4-5-6 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. ¿Quién está sentado en el trono? Jesucristo. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin. Qué lindo, ¿verdad? Y para terminar, le quiero leer brevemente 2 Corintios capítulo 7. Dice: queridos hermanos y hermanas en Cristo, Dios nos hizo esta promesa. Por eso, para que Dios nos acepte, no debemos hacer el mal, sino mantenernos libres de pecado. Honremos a Dios y tratemos de ser santos como Él. Háganos un lugar en su corazón. Con nadie hemos sido injustos, a nadie hemos dañado, ni de nadie nos hemos aprovechado. No les digo esto para que se sientan mal, pues ya les hemos dicho que ni la vida ni la muerte podrán impedir que los amemos. Me siento orgulloso de ustedes y les tengo mucha confianza. Estoy muy contento a pesar de todas las dificultades que hemos tenido. Desde que llegamos a la región de Macedonia, no hemos descansado. Al contrario, hemos sufrido mucho. Hemos luchado contra nuestros enemigos y con nuestro miedo. Pero Dios, que anima a los que sufren, nos consoló con la llegada de Tito. Y no solo nos alegramos de verlo, sino que también de saber que Él estuvo muy contento con ustedes. Tito nos contó que desean vernos, que están tristes por lo que ha pasado y que se preocupan por mí. Al oír estas noticias me puse más contento todavía. El 8. La carta que les escribí hizo que ustedes se pusieran tristes, pero no lamento haberla escrito. Lo lamenté al principio cuando supe que por un tiempo esa carta los llenó de tristeza, pero ahora estoy contento porque esa tristeza hizo que ustedes cambiaran y que le pidieran perdón a Dios. En realidad, Dios así lo quiso. Por eso, no creo que hayamos hecho mal al escribirles. Cuando Dios los ponga tristes, no lo lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes cambien y que pidan perdón y se salven. Pero la tristeza provocada por las dificultades de este mundo los puede matar. Santo. ¡Qué bueno que Dios los haya hecho ponerse tristes! Vaya cambio que tuvieron. Así pudieron darse cuenta de que soy inocente y hasta me defendieron. También se enojaron y tuvieron miedo de lo que podría suceder. Sintieron deseos de verme y castigaron al culpable. Con todo esto, ustedes demostraron que no tenían nada que ver en el asunto. Por mi parte, cuando les escribí esa carta, no estaba pensando en la persona que hizo el daño ni a quien se lo hizo. Más bien,
quería que Dios fuera testigo de lo mucho que ustedes se preocupan por nosotros. Esto nos hace sentirnos mejor. Me gusta mucho porque él dice, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Él tenía una lucha porque él pensaba que esa carta que había enviado había sido muy severa. Y hay veces que el pastor me confiesa y me dice, a veces yo caigo en que la gente me juzga de ser muy severo. Nosotros los pastores no somos severos. Nosotros llevamos el Evangelio tal y como es enseñado. Tal como el Espíritu Santo nos lleva a que le llevemos a ustedes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a poner esa convicción de pecado, porque a él se le dio el ministerio de ¿qué? De la convicción de pecado, de que la gente reconozca que está pecando y que venga el arrepentimiento. Y él dice que es bueno, me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Nada de lo que nosotros hagamos por dirección del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo manda a muchos de sus hijos a hablar la verdad y muchos se callan, muchos se intimidan, muchos se mantienen en silencio por miedo a cómo esa persona puede recibirlo. Pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo se va a encargar de que lo verdadero sea revelado y ponga esa convicción en el corazón de la persona que está errando, aún en nosotros mismos. Señor, si estamos haciendo algo mal, que tu Espíritu Santo lo ponga en nosotros para nosotros inmediatamente corregirlo, porque nosotros queremos agradar a Dios. Así que cuando venimos al arrepentimiento para salvación, no hay de qué lamentarse, pero la tristeza que produce el mundo produce muerte. Y tenemos que discernir la tristeza del mundo y la tristeza que viene de Dios. Porque somos bienaventurados cuando nuestro llanto es por causa del quebranto y arrepentimiento delante de Dios. Porque viene el consuelo y consolador. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú eres nuestro Dios, nuestro bálsamo. Gracias por tu enseñanza. Señor, nos falta mucho por aprender y por crecer y por aplicar. Pero sabemos que con la ayuda de tu Espíritu Santo lo vamos a lograr. Sabemos que vamos a ser buenos ejemplos de tu reino, Señor. Y vamos a seguir, Padre amado, contando de tus maravillas, de tus grandezas. Y con nuestras acciones, Señor, con nuestro hablar, con todo lo que hagamos, Señor, siempre testificaremos de ti, Señor, en el nombre de Jesús.